Buenos días, chicos. Damos inicio a nuestra clase. Vamos a ver la nomenclatura de compuestos aromáticos. Iniciamos. Inicialmente, para poder nombrar un compuesto aromático es importante reconocer la estructura del benceno, pues básicamente todos los compuestos aromáticos son derivados del benceno, es decir, quien no tenga esa estructura quiere decir que no es un compuesto aromático. Eh, entonces, acá yo les puse un esquema que me representa cuál es la estructura del benceno, que ya lo habíamos visto anteriormente. Principalmente debe tener tres dobles enlaces, mi molécula. Esos enlaces deben estar intercalados el uno del otro. La podemos encontrar de esta manera, o de esta forma, o de esta forma. Cualquiera de las tres son válidas para un compuesto aromático. En ese sentido, en estas imágenes que vemos acá, ¿cuáles no corresponden a compuestos aromáticos? Pues es muy fácil. Estas que tenemos acá, por ejemplo esta, solamente tiene un doble enlace. Tiene su estructura hexagonal, pero solamente tiene un enlace, entonces quiere decir que no corresponde al benceno. Esta tiene la estructura hexagonal, pero no tiene ni un solo doble enlace, entonces tampoco es benceno. Esta, aunque tiene la estructura hexagonal y aunque tiene dos dobles enlaces, le hace falta un tercer enlace, entonces tampoco es un benceno y no tiene sus mismas propiedades. En ese sentido, las únicas que corresponden a benceno son estas que están en esta posición. Bien, tienen los tres dobles enlaces y sí, su forma es hexagonal. Bien, para continuar. ¿Cómo nombrarlos? Entonces, inicialmente debemos mirar siempre qué sustituyentes hay. ¿Qué es un sustituyente? Pues es el radical. Ya eso también ustedes lo sabían porque lo habíamos visto anteriormente. Este es el radical. ¿Listo? Mirar cuántos radicales hay o bueno, cuántos sustituyentes hay. Segundo, escribir el nombre del sustituyente seguido de la palabra benceno. Estos sustituyentes que vemos acá, bueno, este que vemos acá, ya lo habíamos visto con anterioridad cuando vimos los alcanos, alquenos y alquinos. Los sustituyentes, digamos, de tipo alquilo, como estos, se nombran tal cual vimos anteriormente. Es decir, si tiene dos carbonos, se va a llamar como etil. Entonces voy a intentar escribirlo acá. Etil. ¿Cierto? Porque tiene dos carbonos. Y acá la norma nos dice que se escribe el nombre del sustituyente y luego seguido, o bueno, se escribe la palabra benceno, es decir, que este se va a llamar etilbenceno. Esa ya lo escribo en completo. Es decir, se nombra nombre sustituyente más la palabra benceno. Continuamos con estos otros ejemplos. Entonces, primero, escoger la cadena principal. La cadena principal, pues básicamente va a ser nuestra estructura aromática, es decir, el benceno. ¿Sí? Porque si estamos hablando de compuestos aromáticos y estamos hablando del benceno, pues la cadena principal va a ser el benceno. Hay unas excepciones que ya vamos a ver, pero generalmente la cadena pues va a ser la del benceno. Segundo, numerar la cadena principal teniendo en cuenta el menor número de sustituyentes. Se siguen las mismas reglas que habíamos visto para nombrar alcanos, alquenos y alquinos. Entonces yo empiezo a numerar mi cadena principal. Empiezo a contar, digamos, donde me queda el menor número de sustituyentes. Por ejemplo, si empiezo por acá, 1, 2, 3, esa posición me sirve. Si empiezo por acá me da lo mismo, o si empiezo por acá, pues ya no me serviría porque sería 1, 2 y no puedo seguir 3, 4, 5 y 6. Entonces, empiezo por este lado o empiezo por este lado porque me da lo mismo. Bien, es decir, acá sería la posición 1, acá tendríamos la posición 2 y aquí tendríamos la posición 3. Ahora, el siguiente paso, le asignamos el nombre a los sustituyentes. Entonces, contamos la cantidad de carbonos, en este caso, 1, 2, se va a llamar etil. En este caso, 1, 2, se va a llamar etil. Y en este caso, solamente 1 se va a llamar metil. Bien, esto no es nada nuevo para nosotros porque ya lo habíamos visto. Solamente es seguir las mismas reglas de antes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues el nombre de mi compuesto, ¿cuál será? 1,2 dietil, porque en la posición 1 y 2 hay dos etiles y en la posición 3 tenemos un metil, ¿correcto? Lo mismo hacemos con el compuesto B.
empezamos a numerar nuestra cadena principal. Entonces, acá en este también nos da lo mismo si empezamos a numerar desde esta posición o desde esta posición. Yo siempre empiezo desde esta. 1, 2, 3 numerada. Le damos el nombre a mis sustituyentes. Este es un metil, este es un metil y este es un metil. Quiere decir que el nombre de mi compuesto es 1,2,3 trimetilbenceno. Realmente este tema es muy fácil y muy sencillo. La idea es no confundirnos, pero si ya vimos esto anteriormente y lo hicieron bien, entonces acá no van a tener ningún inconveniente. Acá, otros ejemplos. Entonces tenemos nuestro anillo bencénico. Vamos a asignarle la posición. Tenemos acá un metil y acá tenemos un cloro. Generalmente, cuando hay halogenuros de alquilo, halogenuros quiere decir halógenos, o sea, elementos químicos que pertenecen al grupo 7A, como el cloro, el bromo, el yodo, em, a veces el nitrógeno. Ganan en posición, es decir, cuando aparecen estos halogenuros, generalmente ellos toman la posición 1. Bien, y empezamos a numerar teniendo en cuenta la menor cantidad de sustituyentes o la menor cantidad de espacios, es decir, el 1 sería el cloro y no voy a empezar a contar desde acá. 2, 3, 4, 5, 6, porque el metil me quedaría en posición 6 y la idea es que sea la menor cantidad o el menor número. Entonces empiezo a numerar acá 1 y continúo por este lado. 2. Entonces, el compuesto se va a llamar un cloro 2-metil benceno. Ahora vamos con el segundo ejemplo. Tenemos mi molécula de benceno y tenemos simplemente un óxido de nitrógeno, que ya también ustedes lo deben reconocer. Entonces, en vez de escribir toda la palabra óxido de nitrógeno, escribo nitrobenceno. No es necesario poner la posición porque si no hay más sustituyentes, quiere decir que este está en la posición 1 y se va a llamar entonces nitrobenceno. Acá, el siguiente ejemplo y que les dije que era la excepción cuando la cadena o la cantidad de carbonos es muy larga, muy grande, entonces podemos decir que mi compuesto aromático, es decir, mi benceno no va a ser la cadena principal. Tomamos como cadena principal entonces este alcano que es el más largo. Bien, vamos a poner mucha atención acá. Cuando el benceno es un radical, no se va a llamar benceno. ¿Listo? Se cambia la palabra benceno por la palabra fenil. Entonces, cuando él es un sustituyente o cuando es, o mejor dicho, es un radical, él se va a llamar fenil. Y lo mismo, entonces cuento la posición más cercana en la que esté. En este lado está posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Esa es la más cercana porque por este lado se ve que está más largo. Entonces en la posición 5 hay un fenil y el nombre de mi cadena es, cuento la cantidad de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 fenil, un decano. Ese es el nombre de mi compuesto. Continuamos. Hay otro tipo de nomenclatura que es muy utilizada y que también está en los libros de texto y debemos aprenderla, y es la nomenclatura para el sistema para, orto y meta. ¿Qué quiere decir eso? Esta nomenclatura funciona únicamente cuando hay dos sustituyentes, ojo, cuando hay dos radicales, cuando hay tres no, cuando hay cuatro no, cuando hay cinco no, cuando hay uno tampoco, cuando hay dos sustituyentes. Entonces, si mis sustituyentes están en la posición 1 y la posición 2 se va a llamar orto. Si mi sustituyente está en la posición 1 y la posición 3 se va a llamar meta. Y si mi sustituyente está en la posición 1 y la posición 4 se va a llamar para. Bien. Bueno, la palabra orto se representa con una letra O, obviamente que es la inicial, la meta con una M y para con una P, ¿bien? Como para no escribir toda la frase completa. En ese sentido, por ejemplo, esta molécula, si está en la posición, si mis radicales están en la posición 1 y 2, ¿cómo se va a llamar? Orto.
Entonces, esta se llama orto. Si mis radicales están en la posición 1 y posición 3, se va a llamar entonces, esta se va a llamar meta. Y si mi radical está en la posición 1 y la posición 4, entonces se va a llamar para. Esto es mientras nos lo aprendemos, mientras hacemos ejercicios, porque es muy fácil y muy sencillo nombrar con este tipo de nomenclatura. Ya vamos a ver unos ejemplos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta molécula, nuestro anillo de benceno, y acá tenemos un cloro y un metil, ¿cierto? Entonces, les dije yo que el cloro siempre ocupaba la posición 1, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1. Y por este lado seguimos contando que da la menor cantidad, sería la posición 2. Si se dan cuenta, solamente hay dos sustituyentes, entonces podemos nombrar con la nomenclatura o con el sistema para orto y meta. El nombre normal, pues sin ese sistema, sería un cloro 2-metilbenceno. Pero si lo hacemos con el sistema orto, para y meta, entonces quedaría, si es la posición 1, 2, es la posición orto, es decir, ponemos la letra O, que es la inicial, separado de un guión y nuestros elementos químicos, cloro, metil, benceno. Bien, entonces va el cloro, va el metil y luego va el benceno. Antes de que se me olvide y si no lo he mencionado, recordemos que las posiciones o la forma de escribirlo es dependiendo eh, en el orden alfabético, ¿cierto? Es decir, si la C va primero que la M, pues escribe primero el cloro y luego el metil. Eso sí también ya ustedes lo sabían. Sin embargo, se los recuerdo para que no se les olvide. Acá en este caso tenemos un cloro y bueno, el cloro y el metil. Sabemos que el cloro ocupa la posición 1 y si el metil está en posición 3, quiere decir que corresponde al sistema meta. Entonces su nombre va a ser meta, simbolizado con la palabra M, clorometilbenceno. O si lo nombra normal será un cloro 3-metilbenceno. Y acá tenemos el cloro y acá nuestro metil. Si es la posición 1, 4 será para, simbolizado con la letra P. Entonces, para clorometilbenceno. Bien, es muy fácil si ustedes se dan cuenta y muy sencillo. Acá tenemos otros ejemplos que también ustedes pues pueden analizar. En este caso tenemos dos cloros, entonces uno en la posición 1 y otro en la posición 4. Entonces se va a llamar para. Entonces P-diclorobenceno, ¿cierto? Porque son dos cloros y termina con la palabra benceno. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, que es un pentil. No hay más radicales, entonces será benceno. En este vamos a numerar nuestra cadena teniendo en cuenta el orden. Recordemos que los halogenuros de alquilo, es decir, los halógenos llevan siempre el primer lugar. Entonces nuestro bromo será la posición 1 y seguimos numerando posición 2, posición 3 y aquí posición 4. Entonces tenemos un bromo, acá es 4 terbutil, porque recuerden que esta posición es una posición ter y si son 4 carbonos es un butil. En la posición 2 tenemos un isopropil, recuerden que esta posición es la posición iso. Y finalmente terminamos con la palabra benceno, ¿correcto? Vamos a ver el último ejemplo. Aquí, entonces tenemos nuestro metil, acá se supone que es un metil, no tenemos más radicales, entonces se llamará metil y benceno. Este compuesto es un compuesto común en la familia de los aromáticos y recibe el nombre de tolueno. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El tolueno ya que tiene muchas aplicaciones químicas que vamos a ver próximamente. Listo. Ahora aquí tenemos unos ejercicios de práctica. La idea es que haciendo uso de estos ejercicios, pues ustedes puedan practicar la nomenclatura y cómo se nombran los compuestos aromáticos. Cualquier duda que tengan, entonces me la comunican, chicos. Muchísimas gracias por su atención.